Buenos días. Esta es la presentación del grupo número uno. El tema general de la unidad es el haz de rayos X y la formación de la imagen. Los subtemas que se van a discutir son efecto de talón, filtro de espesor variable y geometría de formación de la imagen. Las integrantes de este grupo son Susan Abreuti Bray, Kim Maile Espinal y Lindsay Pérez Morla. El primer tema que vamos a hablar es efecto de talón o también conocido como efecto anódico. Para hablar de este debemos hablar de su origen y para hablar de su origen debemos hablar un poco de la composición del tubo de rayos X. En la primera imagen podemos presenciar o visualizar un tubo de rayos X y algunas de sus partes señalizadas. El tubo de rayos X está compuesto por una ampolla de vidrio de vacío, es requerida así para que los electrones no interactúen con el aire. Además, esta puede soportar una gran intensidad de calor producida por la radiación de frenado. Dentro de la ampolla vamos a encontrar dos elementos que son indispensables para la producción de rayos X. El cátodo, que está compuesto por una copa de enfoque hecha de molibdeno. En el cátodo es donde se ocasionan los electrones. La otra parte es el ánodo, que es un disco hecho de la combinación de tungsteno y reino. En el ánodo es donde van a impactarse los electrones, como podemos ver en la segunda imagen. El punto en específico donde se van a impactar los electrones que vienen del cátodo hacia el ánodo se llama punto focal real. Luego de estos impactarse, como se ve en la imagen, se van a proyectar en forma de haz o en forma de abanico hacia la ventana del tubo. Al proyectarse en forma de haz, los rayos X o en forma de abanico, se podría pensar que tendrían una uniformidad en su intensidad, pero esto no es correcto. Es aquí donde surge el efecto talón o efecto anódico. Como podemos ver en la imagen, los rayos que salen del lado del cátodo tienen una mayor intensidad de penetración, mientras que los rayos que salen del lado del ánodo tienen una menor intensidad de penetración. A esto se le conoce como efecto de talón o efecto anódico. ¿Cómo podemos aprovechar el efecto talón? Pues fácil. Haciendo una correcta colocación o posicionamiento de las estructuras dentro de su grosor, es decir, las estructuras de mayor grosor deberán ser colocadas del lado del tubo donde está el cátodo, pues este tiene una mayor intensidad de penetración, mientras que las estructuras más delgadas deberán ser colocadas del lado del lado del tubo donde está el ánodo, pues este tiene una menor intensidad de penetración. En la imagen que tenemos acá podemos ver que en la imagen A hubo una mal colocación del tubo, pues las vértebras cervicales fueron sobreexpuestas, es decir, estas fueron colocadas del lado del tubo del cátodo, mientras que las vértebras torácicas fueron subexpuestas, es decir, que fueron colocadas del lado del tubo del ánodo con menor intensidad. Pero en la imagen B podemos ver que hubo una buena colocación de las estructuras en el tubo. ¿Cómo podría estar más acentuado y cómo se vería nulo el efecto de talón? Esto va a depender de la distancia que haya entre el foco y el receptor de imagen, puesto que a 50 centímetros de distancia el efecto estaría más acentuado. A 1 metro se podría notar, mientras que superando la distancia de 1,80 m, el efecto no se notaría o simplemente estaría nulo.
¿Qué explica el efecto de talón? Como presenciamos en la imagen, el efecto de talón o efecto anódico, en conclusión, es un fenómeno que explica que el haz de rayo o radiación que sale del tubo no son homólogos, es decir, no son iguales en penetración, en intensidad de penetración. Es decir, los rayos que salen del lado positivo, o sea, del ánodo, tienen menor intensidad de penetración. Esto se debe a que tienen una longitud de onda más amplia o una frecuencia más baja, por lo que debemos colocar las estructuras o parte del cuerpo con menos densidad de este lado, del lado del ánodo. Filtros de espesor de variable. Es un método para lograr que las densidades estén equilibradas en radiografías de estructuras anatómicas que varían de espesor, tales como el pie y el tórax. Aquí podemos presenciar la utilización de filtros. En la imagen donde está el individuo descúbito, se implementaron o se usaron filtros de cuña escaloneada de aluminio. Esto fue para realizar un examen radiológico de la región abdominal y las extremidades inferiores. Donde está el pie, se utilizó un filtro de cuña para realizar un examen radiológico en el pie. Y para realizar un examen de tórax se utilizó un filtro de canal. Una de las finalidades de la radiografía es obtener imágenes tan exactas como sea posible, pero esta tiene factores que se le impiden. Dos de ellos que contribuyen son el grado de borrosidad y el tamaño de la imagen. Aquí tenemos un ejemplo que podemos comparar con los rayos X, y es que la exactitud de la imagen puede depender de lo que es el tamaño del foco y el acercamiento y alejamiento de la estructura que se va a realizar el examen. Los tres factores geométricos principales que afectan la calidad de la radiografía son magnificación, distorsión y desenfoque del punto focal. La magnificación es cuando las imágenes de radiografía parecen más grandes de lo que es el objeto, como podemos presenciar en la imagen, que se ve la flecha, el objeto, y como se ve la imagen ya más agrandada. La distorsión, se podría decir que es la magnificación desigual en las diferentes partes de un mismo objeto. La distorsión viene dada por el grosor, la forma y la posición del objeto. Tenemos tres imágenes que demuestran esto. La primera imagen es donde están los objetos gruesos que dan como resultado magnificaciones desiguales y distorsiones más que los objetos más finos. En la segunda imagen habla de la forma o anatomía irregular de los objetos, lo que da una distorsión considerable. Y en la tercera imagen que habla de la posición, la inclinación del objeto da una reducción delantera de la imagen. Desenfoque del punto focal. Una región desenfocada en una radiografía de la que el técnico radiólogo tiene poco control aparece porque el punto focal efectivo tiene cierto tamaño. El desenfoque del punto focal es el factor más importante a la hora de determinar la resolución espacial. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de utilidad.